El abogado e historiador segoviano Manuel González Herrero falleció hace ya más de 10 años, pero dejó una gran obra escrita sobre la historia y la identidad de Segovia como pueblo. Siempre se preocupó por preservar la cultura y las tradiciones que hacían de cada localidad de la provincia una fuente de cultura popular. Con el mismo espíritu y llevando el nombre del que fue nombrado hijo predilecto de la provincia, nace un congreso que ha tenido como sede este fin de semana el Teatro Juan Bravo y que durante 3 días ha perseguido un objetivo: preservar el patrimonio cultural inmaterial. La puesta en valor de ese repertorio musical, en este caso, como digo, en esta primera edición, de las músicas, bailes y danzas de las sociedades rurales, que son esas comunidades portadoras, según nos dice la UNESCO, que han de conservar, han de cuidar, han de transmitir, en este caso, el folclore musical a las nuevas generaciones y que siga vivo. Es una forma de aunar a gente prácticamente de toda España con visiones además muy distintas de la cultura tradicional, ¿no? O sea, desde la cultura de raíz hasta lo que es la puesta a punto del folclore en los escenarios, ¿no? Centenares de expertos han hablado sobre temas como el tratamiento de la música y la cultura popular en los medios de comunicación o el uso de la canción como acercamiento al español y a la cultura española en el Estados Unidos de principios del siglo XX. Además, los asistentes han podido acercarse a otras manifestaciones culturales nacionales, como las castañuelas de Palencia, los fandangos de Granada o la danza de los zancos en el municipio de Anguiano, en La Rioja. Gracias al intercambio de iniciativas entre los ponentes, se ha podido aprender sobre cómo se está trabajando en otras comunidades autónomas para proteger la música tradicional. Mi conferencia ha sido sobre el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que es un proyecto que se empezó en el 2008 y que a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico pues se llevó a cabo, o se está llevando a cabo un proyecto de documentación del patrimonio inmaterial de Andalucía, centrado fundamentalmente en 4 ámbitos, como son los rituales festivos, como es la alimentación, como son los modos de expresión y como son los oficios y saberes, ¿no? Elementos que además están estrechamente relacionados unos con otros, ¿no? Y que evidentemente nos da también, nos dan pautas para entender y comprender un aspecto muy interesante, que es el de la diversidad cultural, ¿no? Como pasa con Andalucía, pasa con otros territorios, y es importante saber qué es lo que hay para intentar medidas de salvaguarda que permitan la continuidad de este tipo de música, este tipo de baile, este tipo de canciones, este tipo de alimentos y este tipo de un proceso de adaptación, digamos, a un territorio que define a cada uno de estos espacios, ¿no? Yo he venido a explicar el trabajo que estoy haciendo en la Biblioteca Nacional con el archivo sonoro de Miguel Manzano, que fue un endomusicólogo zamorano y estuvo recogiendo grabaciones de campo por toda Castilla y León. Entonces yo estoy catalogando su archivo, que lo ha donado a la Biblioteca Nacional, y he venido pues a explicar cómo está ese proceso de catalogación que se está llevando a cabo. Un congreso que, aunque ha sido impulsado por la Diputación de Segovia y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura, sigue llamando la atención de las instituciones para pedir más ayuda a la investigación y gestión del patrimonio cultural inmaterial español. En Segovia tenéis la suerte de contar con un Instituto de Cultura Tradicional que no solamente se dedica a la difusión, que es un aspecto importantísimo, sino también a la investigación, que creo que eso es una de las faltas que hay respecto a este tipo de elementos patrimoniales, ¿no? Hay quizás demasiados elementos enfocados a la difusión, pero muy pocos a la investigación, al conocimiento, a la documentación, que sería el primer campo, digamos, para analizar este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, ¿no? Hablar de cómo comemos, hablar de cómo cantamos, ese tipo de elementos, como forman parte de un patrimonio más vivo, quizás ha sido menos reconocido, ¿no? Afortunadamente las cosas están cambiando y evidentemente es importantísimo que se tenga en cuenta no solamente el patrimonio material, que evidentemente hay que tenerlo, es decir, los inmuebles y los muebles, sino también cuáles son los bienes inmateriales, ¿no? Esas formas de ser y sentir que evidentemente nos representan y nos identifican, ¿no? La conciencia la tenemos que tomar todos, no solo es cuestión de eruditos o de estudiosos, es que todos tenemos que preocuparnos por nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones y utilizarlas, no solo decir ay qué bonitas y qué bien como cantaban mis abuelos. A nivel nacional, las administraciones están trabajando en ello, y más si cabe cuando en 2003 la UNESCO ya define patrimonio cultural inmaterial, fija los ítems que se han de trabajar. En 2015 se hace la ley nacional y ya el Instituto de Patrimonio Cultural de España está ya haciendo el plan de salvaguarda para que las distintas administraciones empiecen a apoyar estos proyectos. Y en Segovia, como digo, estamos de enhorabuena. También se ha reflexionado sobre cómo afecta el paso del tiempo a las tradiciones, a la música o a las danzas, y cómo aunar modernidad y tradición sin perder la memoria cultural. La historia y por ende la tradición es cambiante,
porque es adaptativa a la sociedad, a la cultura, al contexto del momento. Entonces, claro, es fundamental conocer ese tipo de cambios y aquí también estamos pues para analizar, para debatir sobre esos cambios, quién los ha realizado, si son recreaciones, si son puestas en escena o si es la comunidad portadora esa que manifiesta, esa que interpreta, en este caso pues los cantares, los bailes o las danzas, la que ha decidido o no prescindir de o admitir o tomar ciertos repertorios. Las danzas de palos, los trajes regionales o la melodía de la dulzaina presente en tantas fiestas de toda la provincia. Es solo una mínima parte del patrimonio cultural inmaterial segoviano que ha tenido un protagonismo especial en el Congreso. En esta muestra se ha recopilado un conjunto de objetos, imágenes y pinturas sobre las manifestaciones inmateriales de nuestra cultura. Los distintos elementos que formaban parte del rito junto con las danzas. Ahora estamos acostumbrados en las procesiones de Segovia que hay muchas danzas de palos, la gente danza espontáneamente, pero esas procesiones fueron mucho más fastuosas, especialmente en el siglo XVII y XVIII, y algunos de esos elementos se mantienen, aunque han cambiado de contexto. Entonces hay un rincón en la exposición dedicado a vaquillas, a cirios, a soldadescas, al baile de la bandera, a danzas que no son solamente de palos. Tenemos el baile de las alcaldesas, que es un baile ritualizado, en fin, que no todo lo que es o ha sido han sido exclusivamente danzas. En Segovia ya hemos dicho que tenemos casi 300 melodías paloteadas en más de 30 localidades, con lo cual no podemos obviar la importancia de las danzas de palos y de otras danzas, como eran el arco, el caracol o la danza del castillo. Por tanto, junto con esta importancia que la danza tiene en Segovia, uno de los rincones más vistosos que nos ha quedado, gracias a los óleos de Rafa de Miguel, que ha colaborado de manera muy significativa en la composición de toda esta exposición, pues hay un rincón dedicado a la indumentaria del danzante. Tenemos todo el modelo enaguado que localizamos en 7 pueblos de la zona de la Sierra, pero también hemos recuperado material fotográfico de ese enaguado en otras localidades, como por ejemplo Valverde del Majano o Cantalejo. Una exposición que ha sido posible gracias a las investigaciones de la musicóloga Fuencisla Álvarez, becada por el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, a donaciones particulares y a los óleos del artista Rafa de Miguel. Gracias a este material se ha conocido más sobre la evolución de nuestras costumbres. Los castillos, que es una danza que ahora queda muy viva en Carbonero el Mayor, la tuvo Bernardos, pero claro, cuando hemos sacado del programa Rememora, de una mirada del ayer, de la Diputación, una foto preciosa de Águila Fuente, pues es que, la población, eso, o eres de allí y lo has vivido, o localidades cercanas o incluso lejanas, pues están muy sorprendidos. Una parte muy importante ha sido toda la documentación histórica, fruto de esta beca de danza y rito que me concedió la Diputación de Segovia, porque lo que más está sorprendiendo a la población es lo que hubo en sus pueblos con anterioridad. Es decir, sabemos, por ejemplo, que en Bayorola de Pedraza las danzas estaban asociadas al Corpus, pero de repente cambiaron a la Virgen del Amparo. ¿Quién sabe en Bayorola, quién recordaba en Bayorola de Pedraza que estas danzas venían del Corpus y que encima el Corpus lo celebraban junto con la matilla también? Bueno, pues esa documentación histórica es así, que está sorprendiendo mucho a la población, que encuentra elementos que jamás hubiera imaginado que existían en su localidad. Por ejemplo, decirle a la localidad de Navafría que sus soldadescas eran masculinas, que empezaron a ser femeninas solamente hace 120 años. 130. Bueno, pues vemos que es un patrimonio vivo, cambiante. Un patrimonio que, aunque no se toca, conforma la identidad de nuestros pueblos, esos lugares cada vez más despoblados y, por tanto, con mayor dificultad para conservar sus tradiciones. Un patrimonio que, aunque no se toca, conforma la identidad de nuestros pueblos, esos lugares cada vez más despoblados y, por tanto, con mayor dificultad para conservar sus tradiciones.